Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pablo partió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Áquila, quien había llegado recientemente de Italia con su esposa Priscila, debido a que Claudio había ordenado que todos los judíos abandonaran Roma. Pablo fue a verlos y, como tenían el mismo oficio, se quedó y trabajó con ellos. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer tanto a judíos como a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba enteramente a la predicación de la palabra, afirmando que Jesús era el Mesías. Sin embargo, cuando los judíos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió las vestiduras en señal de protesta y les dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. Pablo dejó la sinagoga y se fue a la casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creían y eran bautizados. Una noche, el Señor habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Yo estoy contigo, y nadie podrá atacarte para hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Un día, mientras Gallo era procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Acusaron a Pablo, diciendo, este hombre incita a la gente a adorar a Dios de una manera contraria a la ley. Cuando Pablo iba a hablar, Gallo dijo a los judíos, si se tratara de alguna injusticia o de un delito grave, yo atendería su queja. Pero como se trata de cuestiones acerca de palabras y nombres y de la propia ley de ustedes, arréglenselas ustedes mismos. No quiero ser juez de tales cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon enfrente del tribunal, pero Gallo no se preocupó en absoluto. Pablo se quedó en Corinto todavía por algún tiempo, después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado por Priscila y Áquila. En Cencrea se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Llegaron a Efeso, y allí dejó a Priscila y Áquila. Entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él no accedió. Al despedirse, les dijo, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Se embarcó en Efeso y llegó a Cesarea. Subió a Jerusalén, saludó a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo salió, recorriendo por ordenada secuencia la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Mientras tanto, llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor y enseñaba con exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando Priscila y Áquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como deseaba pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. 1. ¿Quiénes conocieron a Pablo en Corinto? A. Priscila y Bernabé. B. Aquila y Priscila. C. Timoteo y Silas. D. Lucas y Tértulo. B. Aquila y Priscila.
Hechos 18:2. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en el Ponto, que hacía poco había llegado de Italia con su esposa Priscila. 2. ¿Cómo eran Aquila y Priscila en cuanto a su nacionalidad? A. Romanos. B. Alemanes. C. Judíos. D. Griegos. C. Judíos. Hechos 18:2. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en el Ponto, que hacía poco había llegado de Italia con su esposa Priscila. 3. ¿Qué oficio tenía Pablo mientras estaba en Corinto? A. Carpintero. B. Pescador. C. Arquitecto. D. Fabricante de tiendas. D. Fabricante de tiendas. Hechos 18:3. Fue a verlos, y como hacían tiendas de campaña para ganarse la vida, lo mismo que él, se quedó a vivir y trabajar con ellos. 4. ¿Por cuánto tiempo predicó Pablo en la sinagoga de Corinto? A. Un mes. B. Un año. C. Moisés. D. Todos los días. B. Un año. Hechos 18:11. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando el mensaje de Dios. 5. ¿Quién fue el procónsul de Acaya cuando los judíos llevaron a Pablo al tribunal? A. Claudio. B. Galión. C. Agripa. D. Herodes. B. Galión. Hechos 18:12. Cuando Galión era gobernador de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo y atacaron a Pablo para llevarlo al tribunal. 6. ¿Qué dijo Galión cuando los judíos acusaron a Pablo? A. Lo golpeó. B. Lo encarceló. C. Rechazó juzgar. D. Lo exilió. C. Rechazó juzgar. Hechos 18:14-15. Pero Pablo iba a hablar, y Galión les dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de algún acto verdaderamente malvado, sería razonable que yo los atendiera. Pero como se trata de cuestiones de palabras, nombres y de su propia ley, arréglenselas ustedes mismos. No quiero ser juez de estas cosas. 7. ¿Qué hizo Pablo después de salir de Corinto? A. Fue a Roma. B. Regresó a Jerusalén. C. Fue a Efeso. D. Continuó a Atenas. C. Fue a Efeso. Hechos 18:19. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó allí. 8. ¿Qué le ocurrió a Apolos cuando llegó a Efeso? A. Fue detenido. B. Fue recibido con hospitalidad. C. Fue instruido en el camino de Dios con mayor exactitud. D. Fue rechazado. C. Fue instruido en el camino de Dios con mayor exactitud. Hechos 18:26. Él comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. 9. ¿Cuál era la profesión de Apolo? A. Pescador. B. Pastor. C. Predicador elocuente. D. Comerciante. C. Predicador elocuente. Hechos 18:24. Por entonces llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente, muy versado en las Escrituras. 10. ¿De dónde era Apolos? A. Corinto. B. Jerusalén. C. Alejandría. D. Roma. C. Alejandría. Hechos 18:24. Por entonces llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría.
video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.